Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy hemos venido a conocer el pueblo más bonito de la provincia de Alicante y también está suscrito en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Nos encontramos en Castel de Guadalest. Estamos frente al castillo y la verdad que la vista del pueblo desde la entrada es espectacular y vamos a recorrerlo para descubrir por qué es uno de los pueblos más bonitos de España. Situado en lo alto de un peñasco de 595 metros de altitud, sus casas encajadas en la roca dominan un extenso valle enmarcado por varias sierras. Otra de las particularidades de este pueblo es que alberga la mayor concentración de museos en una sola población. Aquí tenemos alrededor de 8 a 9 museos, de los cuales hay dos que destacan. Uno de ellos es el Museo de Saleros y Pimenteros, que tiene una colección de alrededor de 20.000 saleros y pimenteros que se han coleccionado por alrededor de 25 años. Y otro es el de las microminiaturas, que tienen incluso hasta una pulga vestida de torero en el ojo de una aguja. Ya lo vamos a conocer. Justo aquí en el estacionamiento principal vamos a encontrar la oficina de turismo, donde podemos buscar toda la información completa, y aquí vamos a ver este reconocimiento que tiene el pueblo de pertenecer a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. De Saleros y Pimenteros, aquí con la señora Francisca, que nos va a explicar un poco la importancia de este museo y la colección que tienen aquí. Pues sí, el museo tiene más de 20.000 piezas originales de todas partes del mundo. Y la originalidad es que de todo lo que existe y se imagina uno se ha hecho a lo largo de la historia. Hay solamente 2 museos en el mundo, el que está en Tennessee, Estados Unidos, y el que han traído estos señores a Guadalest. Dentro de los museos originales de España, uno de ellos es el nuestro, como muy original y muy curioso. Y la entrada cuesta 3 euros. Es increíble ver la cantidad de diferentes figuras que se han hecho en Saleros y Pimenteros, desde pájaros, gallinas, perros, gatos, toros y otros animales, hasta astronautas y lavadoras. Algunos hablan, otros se mueven, algunos están entrelazados y otros son magnéticos. La variedad nos deja asombrados. También hay una impresionante variedad de molinillos de pimienta, algunos midiendo hasta 1 metro de alto. El museo tiene el balance perfecto entre arte, entretenimiento y cultura. Algunos de los más particulares que podemos encontrar son estos de los Beatles, y también hay otros que fueron encontrados en la Segunda Guerra Mundial traídos desde Japón. En el museo también vamos a encontrar carteles explicativos de dónde proviene la pimienta y de dónde se extrae la sal, así como un poco de información e historia. También tienen estos mapas del visitador, como ven. Han sido visitantes de todas partes del mundo que han venido a conocerlo. El municipio, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974, está dividido en 2 barrios claramente diferenciados. El del Castillo, que está colgado en la peña y protegido por la antigua muralla, conserva su sabor medieval, y el del Arrabal, que es de creación posterior cuando la población aumentó trasladándose a las faldas de la montaña. Encaramado sobre la misma peña del castillo destaca el campanario exento de la iglesia parroquial.
A su lado encontramos los restos de una antigua fortificación conocida como la Alcozaiba, construida por los antiguos pobladores para defender la villa. Estamos en el camino que nos lleva hacia el castillo de Guadalest. Aquí podemos ver el camino y la entrada que está allá es la puerta de San José. También podemos observar en la parte más alta el campanario y tenemos también unas palmeras súper lindas que acompañan el paisaje. En la zona más elevada del pueblo encontramos los restos del castillo de San José. Sin embargo, debido a terremotos y a la guerra de sucesión, se ha deteriorado, aunque en la actualidad quedan en pie varios lienzos de la muralla, la cisterna y la torre del homenaje. Para llegar al castillo se accede por un túnel excavado en la misma roca que sirve como entrada a la población y lo llaman el Portal de San José. Justo después de atravesar el portal de San José vamos a encontrar la Casa Orduña y a su lado se alza la iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen construida en el siglo XVIII. Vale la pena recorrer la calle principal del pueblo para admirar la arquitectura de sus casas con una sola planta, blancas y luminosas. Al final de esta calle, en la plaza, se encuentra el edificio del ayuntamiento que antiguamente era juzgado y prisión. El barrio del Arrabal, a los pies del castillo, acoge a los numerosos visitantes que se acercan a conocer este mágico pueblo del interior de Alicante. Justo en la plaza del ayuntamiento tenemos un mirador espectacular porque tenemos la vista del embalse que se llama El Pantano. Este se puede recorrer a pie, hay varias rutas senderistas que se pueden realizar y a pesar de que el día está nublado, pues la vista no deja de ser maravillosa. Recomendado este lugar para unas fotos. Aquí podemos apreciar las vistas panorámicas del pueblo y descubrir por qué hace parte de los pueblos más bonitos de España. Esta casa fue edificada por la familia vasca de los Orduña, quienes fueron enviados por el marqués Sancho de Cardona a Guadalest y actuaron durante casi 300 años como alcaides de la fortaleza y gobernadores del marquesado. Estamos en el interior de la casa de Orduña. Esta es una casa nobiliario del siglo XVIII que se encuentra en perfecto estado. En el recorrido que tenemos aquí vamos observando varias obras de arte entre estos estandartes y también pinturas. Desde aquí también se observa justo enfrente el pantano y también esta es la entrada hacia el castillo. El precio de la entrada a este lugar es de 4 euros. Durante el recorrido por la casa Orduña vamos a ver que está dividida en varias salas. La primera es la sala de entrada, después tenemos la sala de los arcos, también está la antesala y sala de la Virgen, la cocina y la despensa, el comedor, la sala de los mapas, la sala de nobles, la biblioteca y la sala de exposiciones. Sin duda alguna, el conjunto más atractivo de la casa es su biblioteca, el cual posee un total de 1265 volúmenes. También se ofrece al visitante una sala de exposición temporal de pintura y escultura, renovadas periódicamente.
Desde aquí ya podemos observar más de cerca el campanario y al lado tenemos una torre del castillo, y también en el fondo ya podemos observar un poquito la represa del pantano. Otra de las cosas características que vamos a encontrar en este recorrido subiendo hacia el castillo son estas torrecitas azules que son un Via Crucis. Si vamos a ver de fondo, vamos a encontrar que cada una tiene alguna de las estaciones que realizó Jesús durante su crucifixión. Bueno, aquí estoy en el Mirador del Calvario. Este está cada vez más cerca del campanario y de la torre que está al lado del campanario. Las vistas desde aquí impresionantes. Aprovecho esta vista espectacular para pedirles que se suscriban a mi canal, porque vamos a seguir recorriendo los pueblos más bonitos de España, de la Comunidad Valenciana, y también los que no son bonitos, porque aquí todo tiene su encanto. Así que suscríbanse, pero ya. En la parte de atrás tenemos el Museo de Microminiaturas. Es otro de los museos más originales del pueblo. Realmente ahorita no lo pudimos visitar por tiempos de COVID, está casi todo cerrado en el pueblo y aprovechamos el único que estaba abierto, que era el de Saleros y Pimenteros. Esperemos que en otra época del año y con menos restricciones ya se pueda visitar. Estamos aquí en la tienda La Olivera, justo al lado del Museo del Belén. Y es que aquí venden productos artesanales de níspero y nos han dado a degustar el licor de níspero, que va a estar delicioso. La crema de níspero. El licor es otra cosa. La crema de níspero. Sí, hay un poquito de alcohol, pero el licor es semidulce, no es lo mismo. Delicioso. Espero que les haya gustado este recorrido por este bonito destino de la Comunidad Valenciana y que hayan descubierto por qué es uno de los pueblos más bonitos de España. Nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal para que me acompañen en las próximas visitas a nuevos destinos de la Comunidad Valenciana y de España.